Bueno, en este video vamos a trabajar sobre la conquista española del Perú o ampliamente del Imperio Inca. Como antecedente tenemos que hablar de que en la década de 1520 se había procesado la conquista de México, es decir, del Imperio Azteca y de las naciones cercanas, y luego de eso los españoles se fueron esparciendo por toda América Central, desde los desiertos del norte de México hasta el Istmo de Panamá. Y desde allí, sobre todo a partir de la expedición de Núñez de Balboa y más tarde de Pedro Arias Dávila, les empieza a llegar las noticias de que existe otro reino, más grande, más rico aún que el de los aztecas, ubicado en el lejano sur, en dirección al Océano Pacífico. Entre 1525 y 1530, es decir, los pocos años posteriores a la conquista de México, varios españoles intentaron algunas expediciones en pequeños barquitos por las costas del Pacífico de Sudamérica, sobre todo en las actuales Colombia y Ecuador, donde fueron recibiendo algunas noticias de las poblaciones locales sobre ese legendario imperio ubicado más al sur. Finalmente, tres famosos exploradores y conquistadores, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, van a terminar asociándose para conseguir los recursos necesarios para organizar la exploración y conquista de dicho reino en 1532, unos 10 años después de finalizar la conquista de México. No fue una organización fácil, de hecho todavía habían pocos españoles por América, los territorios son inmensos, las distancias en aquella época eran colosales y las dificultades de todo tipo, entre ellas la del clima y las enfermedades tropicales, pero pese a todas las adversidades y a su pequeño número, apenas llegaban a ser 128 los españoles que salieron con los tres asociados, se lanzaron a la exploración y luego conquista del Imperio Inca, con tanta suerte que justo lo encontraron con dos circunstancias muy fortuitas. La primera, una casualidad, la segunda no tanto. ¿Por qué? Bueno, porque se hallaba en plena guerra civil, es decir, un imperio partido en dos por la lucha entre dos hermanos por el trono, lo cual había llevado a un desgaste muy fuerte de los incas en los años anteriores, y ya habían llegado los primeros contagios de la viruela, enfermedad que había diezmado a los mexicanos y a otros pueblos de América. Entonces, en ese contexto, la conquista se va a facilitar mucho por parte de los españoles. Ahora bien, cuando hablamos del imperio inca, tenemos que recordar de que no se trata de el imperio de los Andes que surgió de la nada y que tiene muy poco para agregarnos. De hecho, el imperio inca no es más que una más de las culturas o civilizaciones que surgieron en el territorio de los Andes peruanos a lo largo de los últimos 1500 años. Y de hecho tenemos que hacer un poquito de recopilación para recordar algunas de esas culturas anteriores que fueron dejando las bases para la construcción del Imperio Inca. La primera de todas es la cultura chavín o chavín de Huantar, por el lugar donde se encontraron los primeros restos. A la derecha observamos algunas imágenes y a la izquierda encontramos el área dentro del actual Perú, en rojo, donde se encontraba esta cultura milenaria, que se desarrolló entre los años 1200 y 400 a.C. Es decir, es muy anterior a los incas. Y hacia el año 400, más o menos, porque no se tienen fechas exactas, sino aproximaciones, esta cultura colapsó o desapareció. Algo muy parecido a lo que le ocurrió a los mayas en América Central. Tiempo después, unos 500 años después, la civilización se reconstruye en los Andes, pero ahora de la mano de una nueva cultura llamada la cultura mochica o civilización mochica, más centrada en la costa norte de Perú, como vemos aquí en el mapa, una cultura extraordinariamente rica, sobre todo por su complejidad técnica en cuanto a la agricultura, en una zona como la costera peruana bastante desértica y donde la presencia de las lluvias era fundamental para conseguir el agua, lograron desarrollar complejas civilizaciones agrícolas y a la derecha observamos cómo les quedó la capacidad y el tiempo, por supuesto, para desarrollar productos artesanales y artísticos de enorme calidad. Y vimos uno de los tantos objetos que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas que se hacen en Perú
todos los años y que encuentran algunas de estas joyas arqueológicas allí. Esta es una de las más simples, que han encontrado obras mucho más sofisticadas sobre el mismo. Y esta civilización se desarrolló a lo largo de la costa peruana cerca de unos 700 años, entre el año 100 y el 800 después de Cristo. Sin embargo, al igual que la cultura chavín de Huantar anterior, también terminó colapsando o desapareciendo, disolviéndose en la multitud de otros pueblos de la zona de los Andes. Más adelante, y sobre la misma región, aparecen los chimú, en un área un poco más amplia, que de hecho abarca el sur de Ecuador. La cultura chimú se desarrolló en torno al año 1000 después de Cristo hasta el 1200, unos 200 años de historia. Y dejó algún tipo de construcción monumental, como esta que vemos a la derecha, bastante impresionante, sobre todo considerando de que muchas de estas construcciones son de adobe, que son erosionadas por el tiempo, unas se han conservado por el uso de piedra en algunas circunstancias. La cultura chimú, al igual que las mochica y la anterior chavín, tienen un extraordinario legado artístico que ha llegado a nosotros y que son todos los antecesores de la cultura inca. De hecho, los incas, si bien son inventores y han innovado en muchísimos aspectos, se construyeron su civilización sobre la base de estas culturas anteriores. Ahora, algo que llama mucho la atención sobre por qué aparecen estas civilizaciones y luego desaparecen, tiene mucho que ver con un fenómeno climatológico que afecta a la costa peruana hasta el día de hoy y que estas civilizaciones agrícolas eran muy sensibles al mismo, que es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es un fenómeno climatológico que se da sobre el Océano Pacífico, desde Australia hasta la costa peruana y chilena, que provoca en determinados años lluvias tremendas que provocaban anegaciones y destrozo de ciudades y después años de fuertes sequías. Cuando se consideraban las sequías en zonas semidesérticas ya y difíciles de mantener un precario equilibrio con el acceso al agua, se considera que cuando se daban estos periodos de intensa sequía durante muchos años, cuando fallaba el niño, es que estas civilizaciones terminaban colapsando, fallaban guerras y la gente terminaba huyendo hacia la vida en aldea. Sin embargo, poco después de la caída de la cultura del pueblo chimú, va a aparecer sobre el sur de Perú, cercano a la frontera con la actual Bolivia, una nueva cultura, una nueva civilización, que, como vemos aquí en el mapa, en esta zona en rojo, en torno a la ciudad de Cusco, van a construir uno de los mayores imperios de la historia. Se trata del Imperio Inca. Cerca de 300 años, los incas se fueron desde el valle de Cusco, en la zona de los Andes centrales peruanos, fueron expandiendo sus conquistas. De hecho, se considera que Pachacuti, el primer inca conquistador, que aquí vemos con las referencias en violeta, cómo se esparció todo a lo largo de la sierra peruana, desde el lago Titicaca hasta las fronteras cercanas a Chavín de Huantar, y abarcar un territorio bastante importante. Su sucesor, a mediados del siglo XV, Tupac Inca, se va a expandir hacia el norte, ocupando todo el norte de la costa peruana, abarcando toda la zona de las culturas de los chavín, de los moches, mochicas, tanchán, llegando incluso hasta el Ecuador. Y de hecho la ciudad de Quito va a ser una de las ciudades fundadas por los incas, que es la actual capital de Ecuador hoy día. Luego, su sucesor, Tupac Inca II, va a continuar sus conquistas, pero esta vez hacia el sur, como vemos aquí en el mapa, ocupando toda la costa sur del Perú, la mayor parte de la actual Bolivia y lo que es el centro-norte de Chile, hasta el río Maule, y el noroeste de la Argentina. Y finalmente, Huayna Cápac, el último inca antes de la llegada de los españoles, termina realizando algunas conquistas en la zona cercana a Cajamarca, en el norte de Perú, en Ecuador y el sur de Colombia. Como vemos, se trata de un imperio que abarca territorios de más de 6 países hoy de Sudamérica: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. ¿Cómo hicieron para, con la tecnología y los medios de comunicación y transporte tan primitivos en la época, sin animales de carga, salvo algunos animales de la sierra como la llama, la alpaca y la vicuña, que no tienen gran capacidad de transportar carga? ¿Cómo hicieron para lograr construir este imperio formidable?
fundamentalmente porque disponían de un gran ejército, que además a medida que iban conquistando pueblos incorporaban a soldados de esos pueblos conquistados a su ejército y los absorbían, una gran organización administrativa, y en eso fueron diferentes a los demás pueblos, porque tenían la capacidad de organizar territorios inmensos y gran cantidad de gente para obras públicas, una enorme red de caminos, para más adelante vamos a ver que es fundamental para mantener este territorio tan gigantesco unido entre sus partes, porque si no rápidamente esas conquistas se hubieran perdido porque se hubieran disgregado rápidamente. Una práctica que es bastante cuestionada, además de la conquista, desde el punto de vista de los derechos de los pueblos sometidos, que es el tema de las transplantaciones. Es decir, para evitar rebeliones de los sometidos, lo que hacían era tomar una parte del pueblo dominado, 30-40% de la gente, y la desplazaban a un lugar bien lejano, junto con otra gente que no conocían. De esa forma, no tenían vínculos con los otros y de esa manera se mantenían tranquilos. Una política bastante dura que aplicaron los incas, pero que le resultó efectiva hasta la llegada de los españoles. De hecho, su imperio, ellos lo llamaron el Tahuantinsuyo, y creían que las tierras conquistadas construían la mayor parte de la tierra conocida. Obviamente no era así, pero ellos le llamaban así, Tahuantinsuyo, que no es otra cosa que las cuatro partes del mundo, quiere decir. Y está dividida por las orientaciones geográficas. El norte, que aquí vemos en el mapa en color rojo, llamado Antisuyo; el este, en color naranja, el Collasuyo; el sur, en naranja más oscuro, el Continsuyo; y al oeste, que es toda la parte de la zona costera, el Chinchansuyo. Bastante difíciles de pronunciar, pero bueno, no tan difíciles como cuando vimos el tema de los nombres de la cultura azteca. Esos son los límites de su territorio. Y obviamente en el centro de todo este imperio se encontraba la ciudad imperial, el Cusco. Aquí vemos una imagen actual de esa ciudad, porque a diferencia de lo que pasó con la conquista de México, que Tenochtitlán fue destruida por los españoles y sobre las ruinas de Tenochtitlán construyeron la moderna Ciudad de México, los españoles en Perú respetaron la integridad de la ciudad conquistada y de hecho la utilizaron como centro administrativo durante mucho tiempo y hoy es una de las principales ciudades de Perú. Pero además, como se encontraba interna en la selva, si aquí volvemos el mapita, vemos que está bastante lejos de la costa, los españoles, para no quedar aislados de las comunicaciones con el resto de América y sobre todo con España, van a construir su propia capital del Perú sobre la costa, que va a ser la ciudad de Lima. Aquí en esta imagen vemos una de estas tantas estrechas calles de la antigua Cusco, y los muros de piedra que vemos a ambos lados son de época incaica. Las construcciones superiores son de la época colonial o moderna, pero estos muros gigantes que vemos a ambos lados son de construcción incaica y se mantienen íntegros hasta el día de hoy. Tienen más de 500 años esas edificaciones. Es una ciudad muy bonita, por cierto. Al momento de la llegada de los españoles, quien gobernaba el imperio era Atahualpa, quien vemos en esta pintura, el emperador y fratricida. ¿Por qué señalamos esto? Bueno, recordarán que dijimos que cuando Pizarro, el líder de la expedición, llega al imperio inca, el imperio se hallaba saliendo de una guerra civil. ¿Por qué? La muerte del padre Atahualpa, Huayna Capac, quedaron dos hijos disputándose el trono. Huáscar, el hijo mayor, que estaba establecido en Cusco, se autoproclamó, probablemente con todo derecho, no lo sabemos, pero probablemente por las tradiciones el hijo mayor heredaba la corona, se iba a proclamar Inca supremo, pero este aquí que Atahualpa era el que se hallaba con el padre en Quito, que fue donde murió cuando se realizaba haciendo inspecciones con su ejército, y aprovecha que se apodera del mando de las tropas que estaban con su padre a la muerte de él. Con esas tropas se subleva su hermano, declara la guerra civil y lucha por apoderarse del trono. Durante varios años se van a ensalzar en varias batallas hasta que finalmente Atahualpa derrota a los ejércitos de Huáscar y ejecuta a su hermano para asegurarse el trono para sí mismo. Detalle, si bien quizás para la historia no es tan relevante, lo va a ser para el tema de la conquista. Ya lo hablaremos más adelante.
¿Por qué los incas lograron crear un imperio tan poderoso con tantos millones de habitantes y a lo largo de tantos miles de kilómetros? La respuesta tiene que ver, habíamos dicho, en su capacidad administrativa, su ejército y su red de carreteras. Pero ¿cómo tener un imperio organizado y un gran ejército si no se dispone de alimento suficiente para todo? La clave está en la agricultura. Por eso la potencia de este imperio. En la imagen de la izquierda vemos cómo los incas cultivaban alimentos en distintos niveles del suelo. Recuerden que el territorio de los Andes es un territorio fundamentalmente montañoso, por lo tanto los suelos agrícolas escasean y hay que aprovechar al máximo todo lo que hay disponible. Y ellos van a hacer un uso intensivo del maíz, de los frijoles, de los ajíes, de la mandioca y de la papa. Es quizás el alimento más importante que América le haya legado al resto del mundo. De hecho, la papa es una palabra inca, quechua, que es el idioma que hablaban los incas, y hasta el día de hoy seguimos utilizando en el idioma español, de la cual también deriva la palabra en inglés potato, la palabra inca. El maíz, sin embargo, es un producto también americano, pero común a toda el área americana, desde la actual Norteamérica hasta la zona de los Andes argentinos y chilenos. Está extendido a todo lo largo. Sin embargo, la papa solo se encontraba en Perú y Bolivia. Sin embargo, no solo la importancia de estos cultivos era grande, recuerden que el maíz crece en climas templados y cálidos, la papa es capaz de adaptarse, y de ahí su importancia, a los climas fríos de la montaña. La papa, al crecer bajo la tierra, no se ve expuesta a las heladas y por lo tanto puede crecer en cualquier altura. Y de hecho, la mayor parte de los suelos del Imperio Inca están ubicados por encima de los 2000 metros, lo cual hacía que, sobre todo en las épocas de invierno o en las mañanas, con las heladas, muchos cultivos fueran imposibles por encima de esa altura. Y sin embargo, la papa se podía cultivar. Ahora, ¿cómo cultivar en montaña? Bueno, la imagen de la derecha nos permite entender cómo lo hacían. Aquí en la izquierda lo vemos en el dibujo, pero en la derecha vemos una imagen actual de cómo se han conservado todavía hoy en el Perú actual esta tradición de cultivar en terrazas, es decir, convertir la ladera de la montaña en una serie de escalones donde la tierra se podía cultivar de forma horizontal y se va escalonando para que no se pierda la tierra fértil y el agua pueda almacenarse allí y hacer crecer los cultivos. Esta solución de ingeniería tan exitosa de los incas le permitió crecer fuertemente y mantener grandes ejércitos. Y de hecho, es tan útil que hasta el día de hoy en la agricultura moderna peruana se sigue utilizando. El otro factor clave es la red de caminos. Y en esto el imperio inca se parece mucho al imperio romano. Ambos imperios lograron extenderse por enormes cantidades de territorio gracias a la construcción de una red bastante compleja de caminos que permitían mantener conectados todos los puntos del imperio. Para Europa existía el proverbio de que todos los caminos conducen a Roma, es decir, el Imperio Romano había construido caminos que iban desde Britania, España, la Galia o la Dacia, todos confluyendo hacia Roma. Por eso la expresión es a todos los caminos conducen a Roma, porque estaban conectados allí. Los Andes también ocurría lo mismo, todos los caminos conducen al Cusco, porque toda la red de caminos estaba conectada a este único punto central que era la capital imperial, a la capital del Tahuantinsuyo. También, perdón, como la agricultura de terrazas, la red de caminos, buena parte de ella todavía se conserva, dada la calidad y complejidad técnica de la misma, como vemos en esta foto de la derecha, donde vemos a un turista siguiendo lo que se llama precisamente el Camino del Inca, que es uno de los caminos que se ha seguido para ir desde Cusco hasta la ciudad de Machu Picchu. Algunos se han deteriorado con el paso del tiempo y han sido abandonados o por distintos eh, problemas naturales se han deteriorado o abandonado, pero muchos de ellos todavía hoy, 500 años después, se conservan, lo cual habla de la gran proeza de ingeniería que implicaba esto, más el enorme esfuerzo en trabajo humano de construir esta red de carreteras apilando piedras a estas alturas increíbles. Y eso es lo que permite conectar todos los puntos del imperio y mantenerlo unido y organizado hasta que llegaron los españoles. Esta imagen que vemos acá permite explicar por qué la avidez de los españoles por conquistar el imperio inca.
Al igual que el imperio azteca, el imperio inca o peruano había conseguido enormes tesoros gracias a la explotación de sus abundancias minerales de plata y oro, principalmente plata, la cual hacían importantes obras de arte. Algunas de estas obras son de periodos anteriores a los incas, pero la mayoría corresponden al periodo de Inca y están hechos en oro, en plata y en piedras semipreciosas como el jade, por ejemplo, que tenían un valor enorme y que son precisamente lo que van a despertar la codicia de los españoles, de estos señores en particular. A la izquierda, Francisco Pizarro, a la derecha, Diego de Almagro. Al principio, dos amigos y compañeros de expedición que juntos se van a lanzar a la conquista del Imperio Inca. De hecho, Francisco Pizarro, además, era primo de Hernán Cortés, el conquistador de México, del cual aprendió unos cuantos trucos que le van a valer el éxito en la conquista de Perú. Sin embargo, tras conquistar el Imperio Inca y derrotarlos, y haber matado a su emperador, pronto estalla la disputa entre ambos. Y al haberse peleado sobre el reparto de el botín del conquistado de los incas, Diego de Almagro parte hacia el sur para tratar de explorar Chile y conquistarlo. Durante el fracaso, vuelve a Perú y allí los seguidores de Pizarro y los seguidores de Almagro se pelean entre ellos, pero ahora les voy a contar esa historia. ¿Cómo se dio el encuentro entre los españoles y los incas? En la ciudad de Cajamarca. Y de hecho, era en un fenómeno muy parecido a cómo Cortés capturó al emperador azteca, también Pizarro captura en la ciudad de Cajamarca por medio de una trampa al emperador Atahualpa. Y lo vemos aquí en esta imagen en colores. Luego de ese encuentro es aprisionado y Pizarro le va a exigir al emperador Atahualpa para su liberación que le llenara 2 habitaciones con todo el oro y la plata que encontrás. Lo tristemente gracioso de esta historia es que Atahualpa le dice a sus hombres vayan hasta Cusco, vayan hasta las ciudades cercanas y traigan todas las riquezas que encuentran. ¿Por qué? Bueno, el ejército de Atahualpa, que estaba en las afueras de Cajamarca, si bien era mucho más numeroso que el de los españoles, no se animaban a atacar por miedo a que dañaran al emperador. Sin embargo, bueno, después de algunas semanas trajeron los tesoros, llenaron las 2 habitaciones y Pizarro comete una acción que va a ser bastante cuestionada por los sucesores, que fue, aunque tenía cierta lógica en su momento, si liberaba a Atahualpa por el rescate que había pagado, Atahualpa rápidamente iba a juntarse con su ejército a las afueras de Cajamarca e iba a atacar a los españoles. Pizarro, previendo esto, decide inventar la excusa de que Atahualpa era un fratricida, es decir, un asesino de hermanos, y por lo tanto llevarlo a juicio y condenarlo a muerte. En la pintura de la derecha vemos una representación de la ejecución de Atahualpa cuando está a punto de ser ejecutado, mientras un sacerdote, un fraile, está a punto de dar la extrema unción antes de matarlo. Porque, bueno, se trataba de una jugada política. El hecho de que Pizarro sabía que mientras el emperador estuviera vivo, los incas podían nuclearse y formar un ejército para luchar contra estos conquistadores. Sin el emperador, una vez descabezado el imperio, las distintas partes se iban a desperdigar y iba a ser mucho más fácil conquistarlos pedazo por pedazo. Por eso, esta acción tan brutal de Pizarro de matar al emperador. Sin embargo, eh, los incas no se van a quedar de brazos cruzados y van a seguir peleando, y de hecho van a intentar retomar la ciudad de Cusco, a la cual habían llegado los españoles. Aquí vemos en la escena de la izquierda un ejemplo de un ejemplo idealizado, pues una caricatura de cómo sería la batalla entre un guerrero inca y un soldado español. Como ven, esta guerra no va a terminar rápidamente. De hecho, desde 1533 hasta 1572, es decir, durante más de 40 años, a lo largo de muchos valles de los Andes peruanos, los incas se van a mantener fuertes y organizados en torno a la ciudad de Vilcabamba, la última ciudad del imperio inca, que va a mantener la resistencia hasta que finalmente los españoles la capturen en 1572, 40 años después de iniciar la conquista.
Es decir, a diferencia de México, que una vez que se tomó Tenochtitlán, prácticamente la resistencia terminó y se acabó la guerra allí y los españoles se adueñaron del país rápidamente, en el Perú la resistencia continúa, sobre todo por el líder Tupac Amaru, primero, quien va a ser el líder de esta resistencia en Vilcabamba hasta que termine cayendo. A la derecha, lo que estamos viendo es una escena de la Guerra Civil Española que yo les contaba, entre los seguidores de Pizarro y los seguidores de Almagro. En esta escena lo que vemos es cómo, luego de que Pizarro haya apresado a Almagro, después de la revuelta, y también lo condena a muerte, los seguidores de Almagro plantean una emboscada y en este acto vemos cómo asesinan a Pizarro de un espadazo en la garganta, lo cual sin duda le provocó la muerte. Para ir finalizando, una vez que se termina de asentar la conquista, se va a formar lo que llamó el Virreinato del Perú, es decir, una de las dos grandes colonias que los españoles van a fundar en América. México, por un lado, en América Central, y Perú en Sudamérica, que como ven abarcaba todos los territorios desde la actual Colombia y Panamá en el norte hasta el cono sur de Chile, Argentina y Uruguay. Este territorio después se va a fragmentar en varias partes, pero por eso dice 1535-1717. Después de 1717 se va a formar el Virreinato de Nueva Granada, que va a abarcar el territorio norte de Sudamérica, y el Virreinato del Río de la Plata, que va a abarcar toda esta zona de Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Bolivia. Este virreinato del Perú va a ser una de las claves de la riqueza y del poderío de España durante el siglo XVI y principio del siglo XVII, porque gracias a las grandes cantidades de oro, pero sobre todo de plata que se hallan en las minas de esta región, sobre todo en el Potosí, va a permitirle a España ser la potencia más importante del mundo durante más de 100 años. Y de hecho, los españoles, para mantenerse cercanos a la costa y comunicados con el resto del imperio, fundan la ciudad de Lima. De hecho, va a ser llamada la ciudad de los reyes por la enorme riqueza que van a tener los españoles que vivan allí. Aquí vemos una ilustración de la época colonial de cómo se veía la ciudad de Lima y la catedral principal. De hecho, va a ser hasta mediados del siglo XIX, una de las ciudades más ricas del planeta, la ciudad de Lima, y de palacios esplendorosos y de iglesias enormes y muy enriquecidas y adornadas, producto de las enormes riquezas que los españoles extrajeron de este territorio. Después en el siglo XIX las circunstancias van a ir cambiando y bueno, Perú va a dejar de ser un país tan rico, pero durante la época colonial Perú va a ser uno de los territorios más ricos del mundo en este momento y España se va a aprovechar de esa riqueza precisamente gracias a la conquista realizada por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Eh, el tercer personaje como gran Hernando de Luque no era tan importante y de hecho prácticamente no cuenta para la historia, pero estos dos sí fueron este factor que llevaron a la destrucción de un gran imperio para terminar levantando otro. En cuanto a la mayoría de los habitantes del imperio, se puede decir que en algunos aspectos su vida no cambió mucho durante la época colonial. Básicamente, en lugar de tener un emperador inca, pasaron a tener un virrey español, pero sus condiciones de vida y trabajo siguieron más o menos iguales. Por eso que se veía en las imágenes como los caminos se siguen utilizando, los cultivos en terrazas seguían siendo los mismos, los impuestos que pagaban eran muy parecidos. De hecho, la mayor parte de los cambios que van a vivir los indios de peruanos y bolivianos se van a producir recién a partir de la independencia en el siglo XIX. Bueno, y hasta aquí llegamos con el tema de la conquista de Perú. Muchas gracias.